Estamos reunidos en nuestra iglesia Asamblea de Oración. Nuestro pastor es Frank Estrada Jr. Estamos ubicados en el 2474 Randolph Street en la ciudad de Huntington Park, California. Código postal es 90255. Y tenemos sana doctrina a las 10:30 de la mañana. Y nuestros servicios generales son a las 11, tiempo pacífico. Ofrecemos clases para los niños y los jóvenes. Y los invitamos a todos que vengan a oír la palabra de Dios y adorar al Señor juntos. La semana pasada, en el sermón titulado La morada de Dios, estamos ahí en Hechos 7, 46 al 50, vimos 3 puntos ahí. Vimos el deseo de David. Esteban menciona que David halló gracia ante Dios y el deseo que él tenía para construir una morada para su Dios, el Dios de Jacob, en vez de que Dios more en una tienda hecha de cortina, dijo David. Y esto resalta la devoción de David y introduce la idea del templo, que era central de la adoración para los judíos. También vimos que Salomón fue que edificó la casa del Señor. Aunque David tuvo la visión y el deseo, él no construyó el templo por la mucha sangre que derramó. Fue su hijo Salomón quien construyó el templo. Y aunque Dios usó a Salomón para construir el templo, vemos que Salomón cayó en el grave pecado de la idolatría, construyendo altares para sus amantes paganas. Y para que ellos pudieran adorar a sus falsos dioses. Y también él también los adoró. Hablamos un poco de la importancia, ¿verdad?, de instruir a nuestros hijos. Siempre corregirlos que se encuentren a una pareja cristiana. Y vemos que Dios usa hombres pecadores, que no merecen ni quisiera vivir, pero le muestra misericordia al hombre pecador por medio de la confesión de sus pecados, que se arrepiente de sus pecados y que ponga su fe en Jesús, el único camino a Dios. Miramos también el lugar de su reposo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Esteban está frente ahí del Sanedrín y él cita Isaías 66, 1 al 2, donde dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El 50 dice: no hizo mi mano todas estas cosas. Y esto desafía la creencia, amados, de que el templo de Jerusalén era el único lugar sagrado y afirmado. Pero miramos que Dios está por encima de toda la creación. Y hablamos de que lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en esa conversación que tuvieron. Él le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Miramos de que la adoración que Dios busca es de espíritu y es de verdad. En espíritu en el sentido que no es limitado a lo físico. De que Dios es espíritu y Él mora en su pueblo. ¿Y cómo se puede adorar la verdad? Adorar en la verdad. Pues es su palabra. El Señor dijo: santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es como adoramos al Señor. Por espíritu y por medio de su palabra. Porque su palabra es verdad. Y gloria a Dios que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese es el reposo del Espíritu Santo. El reposo de Dios, la presencia de Dios está en el creyente. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 2 Corintios 6:16 ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Gloria a su nombre. Porque Él es nuestro Dios y porque hemos creído en su Hijo Jesús, somos pueblo de Él. Y Él habita y anda con nosotros.
Entonces hoy vamos a continuar y vamos a concluir con este capítulo 7 de Hechos. Vamos a estar aquí en Hechos 7, 51 al 60. Y si ya encontró ese pasaje, se puede poner en pie en reverencia a la palabra de Dios y indicándome que ya lo tiene. Hechos 7, 51 al 60. Hechos 7, 51 al 60, lee así. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole afuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Amén. Oremos. Padre, venimos, Señor, diciéndote, Padre, que tú has enviado a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos aquí para oír tu palabra, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de sabiduría, Padre, para que podamos oír y aprender y aplicar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén y amén. Puede tomar sus asientos, amados. En esta mañana llegamos aquí a leer del primer mártir por el nombre de Jesús. Esteban fue testigo de Jesús hasta el punto de dar su vida por su Señor. La palabra mártir es griega, que se traduce a testigo en el español. Mártir se define como una persona asesinada por sus creencias religiosas. Y el título de este sermón es Señor, recibe mi espíritu. Señor, recibe mi espíritu. Y vamos a ver 3 puntos. La resistencia al Espíritu Santo, del 51 al 54. La resistencia al Espíritu Santo. El segundo punto es oyendo estas cosas, versículo 55. Y el tercer y último punto de este capítulo es el martirio de Esteban. 56 al 60. ¿Y quién era Esteban? Pues sabemos que era un joven lleno del Espíritu Santo, escogido entre 7 diáconos para asistir en la iglesia. Y él tuvo un debate y una charla que no está registrada en la palabra de Dios. Pero allí en Hechos capítulo 6, versículo 10, si quiere dar ahí una vuelta, está en la página quizás atrás de su Biblia. Ahí en Hechos 6:10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Tan poderosa fue la obra del Espíritu Santo en este joven Esteban de que no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con quien él hablaba. Y tan grande era esta sabiduría, este poder se puede decir, de que pusieron falsos testigos, dice ahí el 13, y pusieron falsos testigos falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, traen a Esteban, fácilmente acusado frente al Sanedrín, para ser juzgado. Y el Señor ya les había aconsejado a los discípulos que esto iba a pasar. Ahí en Lucas 12, Él les dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, comienza a dar su sermón, un sermón histórico, apologético. Detalla la historia de Israel para que ellos puedan ver su propia hipocresía. Eso es muy importante porque las mismas falsas acusaciones que le están haciendo a él, pues él se las devuelve a ellos. Pero estas son verdades cuando él les demuestra su historia. Y aquí vamos al primer punto, la resistencia al Espíritu Santo. La resistencia al Espíritu Santo. ¿Qué les dice aquí Esteban? Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y oídos. Después que Esteban les había hablado sobre los mejores hombres de la fe, y como los mismos patriarcas le habían fallado a Dios, demostrándoles que Israel siempre ha tenido ese patrón del pecado, de la idolatría, de rechazar a los que son enviados a ellos. Y lo que pasó en Esteban fue de que le vino una santa indignación. Una santa indignación. Eso es una reacción justa y piadosa ante el pecado, la injusticia o la deshonra a Dios. Eso es lo que una santa indignación. Y es motivada por el amor a Dios y por su verdad. Esa es una santa indignación, ¿verdad? Una ira santa, se puede decir, un enojo santo, se puede decir. Y aquí Esteban acusa al Sanedrín de estos que están presentes, de que ellos han sido culpables también de estos graves pecados. Y les dice que son duros de cerviz. Esta frase, duros de cerviz, se encuentra en la Biblia. Y esto quiere decir ser terco, ser rebelde, especialmente frente a la corrección, la voluntad de Dios o la autoridad espiritual. Esto es ser duros de cerviz. Y los judíos presentes, ellos ya estaban familiarizados con esta frase. Ahí se encuentra en 2 de Crónicas 30, 7 al 8. Si lo quiere buscar al rato, pero ahí le dice, Ezequías parece que le dice el rey a todo el pueblo que vengan a adorar al Señor. Y ahí en el versículo 8 dice, y no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Sometaos a Jehová. Note eso. Estamos aquí en 2 Crónicas, en el Antiguo Testamento, y ya se les estaba diciendo la misma cosa a Israel, que no endurezcan su cerviz como vuestros padres. Miramos que el hombre humano siempre ha sido pecador por toda su vida. Y sometaos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Y eso es lo que pasa cuando se predica la palabra de Dios, amados, cuando se predica la verdad de Dios. Hasta el día de hoy, los pecadores, cuando se les dice que son pecadores y que Jesús es el único Salvador eficaz, ¿qué pasa? Se endurecen su cerviz, ¿verdad? Son orgullosos. Y algo curioso también, la cerviz es la parte trasera del cuello, ¿verdad? Y en los tiempos bíblicos, al animal se le ponía un yugo. Se le ponía un yugo y cuando endurecía su cerviz, ¿verdad? No podía ser guiado. Y miramos que eso lo usan aquí en la Biblia para decirle al hombre que no sea como un animal cuando se trata de Dios. Que no se endurezcan su cerviz, porque están aquí poniéndose rebeldes contra Dios y la voluntad para ellos.
No se quieren humillar a la voluntad de Dios. No se quieren humillar. No quieren hacer la voluntad de la palabra de Dios. Y por eso es muy interesante que usan esta frase, duros de cerviz. No querían ser guiados por la palabra de Dios. Y hoy en estos días miramos lo mismo, que la gente cuando oye el Evangelio endurece su cerviz. Porque ellos ya tienen sus propias ideas y creencias en sus falsos dioses. Y Esteban les dice aquí en 51, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. La incircuncisión es un símbolo de remover el pecado. Remover el pecado. Aunque el judío era circuncisado al 8º día de nacimiento para ser parte del antiguo pacto, el prepucio, así se dice, prepucio de Dios, es buscar quitar y circuncidar el corazón. Eso es lo que él mira, el corazón. Y miramos esto en Deuteronomio 10:12, donde Dios habla lo que él exige del ser humano, de su pueblo. Deuteronomio 10:12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y mira el versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahí habla de las dos cosas. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Siempre han endurecido su cerviz, es decir, rebelarse contra Dios. Y se trata del corazón, amados. Se trata del corazón. El Señor Jesús ya nos dijo, ahí en Marcos 7:21, lo que sale del corazón. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. El Señor en Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso en Proverbios también nos dice que guardemos nuestro corazón, ahí en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas, sobre toda cosa guardada, guardad tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso siempre debemos de cuidar de lo que estamos viendo y oyendo y hablando y practicando, porque eso nos va a indicar qué está en nuestro corazón. Debemos de guardar nuestro corazón del enemigo. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, ¿verdad? Nuestra hermana Shirley siempre nos dice, guarden su corazón, guarden su corazón. Y tiene mucho sentido. Y Esteban los acusa de tener oídos incircuncisos. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Pero con oídos incircuncisos no pueden oír y creer la palabra de Dios. Apocalipsis 2:29, el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el Espíritu Santo que nos circuncida el corazón y el oído, es el Espíritu Santo que hace esa obra en nosotros. No se le haga extraño a ustedes, amados, cuando la gente no cree lo que se le comparte. El Espíritu Santo no ha hecho esa obra en ellos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, dice el Esteban. Si el corazón, amados, no es regenerado por el Espíritu Santo y no ha removido el prepucio del corazón, el hombre en su naturaleza pecaminosa siempre va a resistir al Espíritu Santo.
Y Esteban les dice a Israel que siempre han rechazado, han resistido el Espíritu Santo. Rechazaron la voluntad de Dios para sus vidas en el desierto. Acuérdense cuando salieron de Egipto. Rechazaron la voluntad de Dios para sus vidas ahí en el desierto. No querían que Dios reinara sobre ellos. Murmuraban por la maná que Dios les estaba dando. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Pero también esa generación, donde está Esteban, esa generación, él les está exhortando también que ellos resisten al Espíritu Santo cuando rechazaron y mataron al Señor Jesucristo. Ellos no creían y no creen que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. No creen de que Él es el camino, la verdad y la vida. Esto revela la rebelión en el rechazo de la autoridad de Jesús. Y refleja, amados, la condición humana más amplia de resistir el Espíritu Santo. Resistir el Espíritu Santo es resistir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y miramos aquí que Esteban les dice, en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Persiguieron a Moisés, a Jeremías lo golpearon, el profeta Amos enfrentó la persecución de los judíos. Y sigue aquí Esteban, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Isaías, el que profetizó del hijo que iba a nacer de una virgen. Él profetizó ahí en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Anunciando de antemano la venida del justo. ¿Y qué le pasó a este profeta? Se dice de que fue cortado en mitad. Y no podemos olvidar de Juan el Bautista, el que abrió el camino para el Señor Jesucristo. Él anunció la venida del justo. ¿Y qué pasó? Fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Fue decapitado este varón. Por eso les está diciendo esto Esteban. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahora no solo fue vuestros padres, sino ahora Esteban les está diciendo que ustedes mismos entregaron y mataron ¿a quién? A Jesús. Aquí dice al justo. Aquí vemos el cumplimiento de la parábola que Jesús comparte, amados, de los malos labradores, que mataron a los siervos del dueño de la viña. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y esos servidores eran los profetas, y cuando llegaban, ¿qué hicieron los malos labradores? Los mataban. El dueño pensó que iban a escuchar al hijo y manda al hijo, ¿y qué pasa? Lo matan también. Aquí se cumple, aquí, viendo esta parábola, aquí en los mártires, en la muerte del Señor Jesús, en los profetas. Y Esteban les exhorta que ellos mataron al justo, que fue anunciado por los profetas. Y ustedes entregaron a las autoridades. Ellos son culpables de la muerte de Jesús. Pero Esteban dice que Jesús es el justo. Y la palabra nos dice muchas veces que, ¿por qué Jesús es el justo? Porque Él nunca pecó. El que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el justo y somos justificados porque estamos en Él por fe. Gloria a Dios.
Algo muy interesante cuando siempre leo esa frase de que no hay pecado en Él. Y algo curioso es de que nosotros estamos en Él y somos pecadores, pero somos perdonados porque estamos en Él. Y como estamos en Él, nosotros somos justificados. Y una de las falsas acusaciones contra Esteban, si se acuerdan, era de que él hablaba palabras blasfemas contra la ley. Y mire aquí el 53, él va a usar eso para decirles esto en el 53, Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Lo están acusando de blasfemia contra la ley, ¿verdad? Pero él les dice, ustedes recibieron esta ley por los ángeles y no la guardaron. Esteban les está diciendo de que estos mensajeros, estos ángeles, acuérdense que son mensajeros celestiales y humanos, ¿verdad? Que la ley fue dada, ¿verdad? Dios le dio la ley a Moisés también. Y miramos que esa misma ley, ellos no la guardaron. Y por eso cayeron todas esas maldades sobre Israel. Los exilios, ¿verdad? Fueron un castigo por no guardar la fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios cuando creamos? ¿Qué es el pecado? Cuando uno se hace la pregunta, ¿qué es el pecado? La Biblia nos contesta esa pregunta. En 1 de Juan 3:4 nos contesta esa pregunta. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es quebrar la ley. Y Él les está diciendo, ustedes no guardaron la ley. ¿Qué les está llamando Esteban, estos del Sanedrín? Pecadores. Ellos se jactaban mucho del templo y de la ley. Eran fariseos y saduceos que se jactaban de la ley. Y Él les está diciendo, ustedes ni la guardan. Y esto nos lleva al segundo punto, porque vamos a ver aquí la reacción de ellos. Aquí en el 54, el segundo punto es oyendo estas cosas. Y observe cuán brillantemente la Biblia describe la reacción de estos varones. El 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Qué les había dicho Esteban? De que eran incircuncidados ¿verdad? De corazón y de oído. Y el 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esa es la reacción de los incircuncisos de corazón y oídos, que oyeron que son pecadores y culpables de la muerte del justo Jesucristo. Oyen y se enojan en su corazón. Es una rabia, ira. Y esta ira se manifiesta a lo exterior. Porque ¿qué hacen? Crujen sus dientes. Crujen sus dientes contra Él. Cuando el Señor habla en su palabra del infierno, Él describe la condición de la alma que está allí. En Mateo 22:13, oiga lo que el Señor dice aquí. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo mismo que estos hombres están haciendo. El lloro aquí representa tristeza, representa pena, representa desesperación. Pero el crujir de dientes representa ira, rabia, frustración y tormento. Cuando mires esa frase usted de crujir los dientes, dice que esta persona está enojada, llena de ira. Y esto es lo que hace el hombre cuando oye el Evangelio del Señor Jesucristo. Tiene el odio en su corazón primeramente, porque usted le está enfrentando a sus ídolos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por eso odian la predicación del Evangelio. Y este es el hombre sin Cristo. Crujen los dientes a la predicación del Evangelio de salvación. Y esto lo lleva al
martirio de Esteban en el 55. El tercer punto, el martirio de Esteban. Mientras esos judíos están furiosos, mire lo que la palabra dice de Esteban en el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué gran ejemplo de este varón, amados. Cuando usted está en la presencia del Señor buscando de oír de Él en su palabra, cuando usted está orando en la presencia del Señor, alabándolo en espíritu y en verdad, no importa en qué situación usted se encuentre. Esteban no estaba en una montaña solo. Él no estaba metido en el closet solo. Él está en una situación hostil, donde estos hombres lo quieren matar. ¿Y qué es lo que él hace? Él está lleno del Espíritu Santo y él puso sus ojos al cielo. Él puso sus ojos al cielo. Y la palabra de Dios siempre nos dice que pongamos nuestros ojos al cielo. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, el autor y consumidor de la fe. Colosenses 3:2 dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo me hago la pregunta, ¿qué es tan bueno? ¿Qué está en el cielo tan bueno que la vida se repite que mantengamos nuestros ojos arriba? Aquí en esta tierra, amados, tenemos el dinero, aquí está el sexo, los placeres de la carne, aquí está la fama, aquí está la vanagloria. ¿Por qué la Biblia nos dice que pongamos los ojos hacia arriba? Porque aquí Esteban nos dice, en el 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cristo está ahí, amados. Por eso nosotros debemos de ver a Cristo. Si nosotros no estamos en la palabra, si nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor Jesús, no vamos a ver arriba. Porque ¿qué lo hace? Es de examinar nuestros corazones y nuestra condición, amados, y ser sinceros con nosotros. De que se nos olvide de que el tesoro más grande y valioso que tenemos es Jesús. Y Él está a la diestra del Padre. Pero se nos olvida y buscamos las cosas y los placeres de este mundo, aquí en esta tierra. Se nos olvida de que tenemos el tesoro más grande en el cielo, es el Señor Jesucristo. Y tiene sentido esa parábola también que el Señor habla ahí en Mateo 13:44, del tesoro escondido. Además, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese tesoro escondido es el Señor Jesucristo, amados. Pero nosotros no nos va a pegar y no lo vamos a sentir porque se nos olvida de que Él es el tesoro. No, cuando nosotros pensamos del cielo, debemos de, claro que estamos contentos que no vamos a sufrir, ¿verdad? Vamos a ver a nuestros amados. Pero, ¿qué es nuestra condición cuando no nos ponemos llenos de gozo, cuando pensamos que vamos a estar con Cristo, amados? Porque Él es nuestro valioso tesoro. Y dice aquí Esteban, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Note eso, el Hijo de Hombre. En el injusto juicio, note, en el injusto juicio del Señor antes que fue crucificado, también habían falsos testigos contra Él, que se levantaron contra Él. Y ahí en Mateo 26, 62, 63, Mateo 26, 62, 63, dice la palabra, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti?
Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Note la misma frase, el Hijo del Hombre. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote cuando oyó a Jesús decir esto? Le dijo, gloria a Dios. No. Dijo, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Y por qué? Hijo de hombre. El Hijo de Hombre no solo es un nombre, es un título que se le da al Hijo de Hombre que Daniel vio en su visión. Cuando venía, dice Daniel que él vio una visión y vio como el Hijo de Hombre que venía en las nubes. ¿Verdad? Los judíos, ellos siempre sabían de que el Mesías también iba a ser este Hijo de Hombre. Cuando usted lea la palabra de Dios en los evangelios que hablan del Hijo del Hombre, está hablando de este título. Los judíos sabían de que era divino. Por eso el sumo sacerdote dijo, esto es blasfemia. Porque Jesús les dijo de que Él es ese Hijo de Hombre. Y miramos la reacción de este sumo sacerdote. ¿Cómo reaccionó Él? Pero miren la reacción de los judíos y de Sanedrín cuando Esteban les dice de que Él vio al hombre, al Hijo del Hombre, a la diestra del Padre. Mire cómo reaccionaron ellos aquí, en el 57. Entonces ellos dando grandes voces, una contra Él. Aquí gritaban todos los que estaban presentes. Porque sabían de que Esteban vio al Señor Jesús. Porque Él dijo, veo al Hijo del Hombre, a la diestra de Dios. Pero mire estos hombres como niños caprichosos, se tapan los oídos, no querían oír la palabra de Dios. No querían oír la verdad. Así es el hombre pecador. Se convierte en un niño caprichoso cuando es confrontado con su pecado. Se tapa los oídos. Y echándole, dice la palabra de Dios, y echándole en el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Oh sí, lo tuvieron que sacar de la ciudad porque hubiera sido pecado. Note. Y los testigos pusieron sus ropas. ¿Cuáles testigos? ¿Los falsos testigos? ¿Los testigos de Satanás que falsamente lo acusaron de decir estas cosas? Pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es Pablo, que después se va a convertir en el evangelista más eficaz. Un hombre que sufrió por el Señor. Pero aquí todavía no había nacido de nuevo. Su corazón no era incircuncidado todavía. Sus oídos estaban tapados a la verdad. Estaba ciego, muerto en sus pecados, en este tiempo aquí. El 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Wow. Se lo están dando con estas piedras, imagínense. Amados, cuando no tenemos a nada más, Él no se podía proteger. ¿Qué hizo? Invocó el nombre del Señor Jesucristo. Él es nuestra protección. Por eso la Biblia nos dice que Él es nuestra fortaleza. Es la torre para el hombre, la roca, el escudo. Porque en esos tiempos donde nadie nos puede salvar, llamamos al nombre del Señor Jesucristo. Invocamos el nombre del Señor. Y morir apedreadas, amados, es una de las maneras más crueles de morir. La única esperanza que tiene esa persona es de que una piedra grande le pegue en la cabeza y quede inconsciente.
Y ya no sienta las demás piedras que le estén golpeando su cuerpo. Esa es la única esperanza que tiene esa alma. Y yo estoy convencido de que el Señor, por su gracia, amados, Él hace algo a su hijo que en ese momento. Le da la fortaleza, la valentía, no sé, pero le da para aguantar, amados. La valentía para enfrentar, sabiendo de que va a morir por la causa y el nombre del Señor Jesucristo. Y el cristiano recibe esa fortaleza, ese poder para enfrentarlo. Pero quiero que noten algo en esta declaración, porque esta declaración, amados, es inmensa en el contexto judío y también cuando leemos la palabra de Dios. Porque note las palabras que dice Esteban aquí. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y la palabra de Dios nos dice de que Jehová, dice la palabra que cuando el hombre se muere, el espíritu regresa al que la dio. La palabra en Eclesiastés 12:7 nos dice de que el hombre regresa al polvo y el espíritu regresa al que la dio. Pero note lo que está diciendo aquí Esteban. Señor, recibe mi espíritu. Esteban está diciendo que Jesús es Dios y que Él va a recibir su alma. Este es el clamor de todo creyente, amado. De que podemos decir en ese día, si morimos y podemos dar nuestro último suspiro, que podemos decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y note de que Esteban, cuando vio esta visión, cuando vio al Señor, él estaba parado a la diestra de Dios. Y cuando leemos la Escritura siempre miramos que Él está sentado a la diestra. Pero cuando miramos que Él está sentado a la diestra es de que ya cumplió con todos los requisitos de la ley. El sacrificio fue suficiente para salvar a su pueblo. Pero cuando Esteban lo mira parado, amado, es esa escena cuando el Señor recibe a su hijo. Cuando recibe a esa alma, Él está listo para darle la bienvenida. Porque Él sabía de que Él iba a estar con el Señor. Jesús lo está esperando con brazos abiertos. Y dice aquí el 60, y puesto de rodillas, clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Palabras similares las de su Señor cuando estaba en la cruz. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Ese es el amor, como pastor está hablando hoy en esta mañana, el amor que Dios demanda, de dar nuestras vidas por el hermano, pero también perdonar. Ese es el amor de Dios, de ser misericordioso. Nosotros debemos ser misericordiosos como Él fue misericordioso por nosotros. Por eso debemos de orar por nuestros enemigos. Porque ellos están ciegos, están perdidos. No tienen al Salvador, no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Aunque yo tengo, entre comillas, enemigos en mi vida. Sí, amados. Porque la Biblia no dice que no vamos a tener enemigos. Pero dice, oren por sus enemigos. Yo oro por la salvación de mis enemigos. ¿Y sabe lo que me trae? Me trae paz. Me trae paz sabiendo de que el Señor está haciendo su voluntad. A mí me queda de orar por esa persona. Porque vemos de que si el Espíritu no mueve en ellos, ¿qué van a hacer? Se van a pedir los oídos. No quieren oír la verdad. Y aquí miramos a Esteban, lleno del Espíritu Santo, note, lleno del Espíritu Santo. Si vamos a hacer estas cosas es de estar llenos del Espíritu Santo.
¿Y cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? Estar en la presencia del Señor, en su palabra, en la oración. Para poder hacer estas cosas. No es por la carne. La carne es débil. Amén. Pero el Espíritu es fuerte. Mayor el que está en nosotros del que está en el mundo. Y note lo que dice aquí. Y habiendo dicho esto, durmió. Su cuerpo durmió. Por eso cuando miramos la gente, ¿verdad? En la caja, está descansando. El cuerpo duerme. ¿Pero qué del Espíritu? La palabra nos dice, en 2 Corintios 5:8 nos dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El cuerpo puede estar ahí, amados, pero si esa alma es del Señor, ese espíritu va a estar con el Señor. Y vemos esta historia de este joven Esteban, que fue testigo de Jesús hasta la muerte. Fue un mártir por Jesús. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él para merecer la muerte tan cruel? No hizo nada como su Señor. Él fue un mártir por Jesús. Y esta escena es una vista previa de lo que vendría y debe de venir para todo creyente, morir por su Señor. Qué gran privilegio morir por su Señor. ¡Wow! Este estudio fue tremendo para mí, amados. Más cuando lo que pasó, Pastor lo mencionó con este hermano, Charlie Kirk. No sé si saben los detalles, ¿verdad? Y no me quiero meter mucho en ellos. Pero sí se me ha dado el tiempo. Porque fue de, ¿cómo se puede decir? Coincidencia, en una manera. Pero yo sé que Dios está en control de todas las cosas. Que esto pasó en esta semana que yo me estaba preparando para este mensaje. Donde miramos la escena de Esteban. El primer mártir por el Señor Jesucristo. Y esta semana hubo un mártir aquí en los Estados Unidos. Un joven, Charlie Kirk de 31 años. Él tiene un ministerio que se llama Turning Point. Es un ministerio, pero también es un grupo político. Y algo que tenemos que saber, amados, es de que esas cosas no se pueden separar. La política y la religión no se puede separar. Porque lo que usted cree, cuando usted cree la palabra de Dios, si usted no sabía, la Constitución de Estados Unidos está basada en la palabra de Dios. Por eso estamos contra el aborto, porque la Biblia está contra el aborto. Matar a alguien va a la cárcel. Robar, ¿verdad? Todo lo que la Biblia nos dice, las leyes están así también de la tierra. Y miramos de que Charlie Kirk, de 31 años, él iba a diferentes colegios a practicar con los jóvenes. Porque él sabía de que estos jóvenes en estas escuelas salen ateos. Aunque nosotros instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Cuando ellos van a los colegios, estos maestros son ateos, son paganos. Ellos le inculcan esas cosas a los jóvenes. Y él sabía esto, él iba a estas universidades para hablar con estos jóvenes. Y algo que él hacía, amados, es que siempre me encantaba a mí, es de que él siempre proclamó el Evangelio. Enfrente de todos. Nunca le importó. Él dijo que él era cristiano y de que él cree de que el grupo político que está en lo correcto y más basado a la palabra de Dios, porque no son perfectos, es el partido de la derecha. Porque ellos están basados en la palabra de Dios. No son perfectos. La palabra de Dios es perfecta para nosotros. Y si un grupo, cualquier grupo político habla contra la palabra de Dios, la palabra de Dios es suprema. Tiene la prioridad la palabra de Dios. Si un gobernante nos dice de que tenemos que matar a nuestros hijos o denunciar al Señor Jesús, no le vamos a
obedecer. Como dijeron los apóstoles. Vamos a obedecer a Dios antes que el hombre. Y miramos que Charlie Kirk, él, como les digo, tenía este grupo Turning Point. En español se traduce momento crucial, porque llega un momento crucial, ¿verdad?, donde todo cambia. Y él fue asesinado, amados, este miércoles. Y fue un mártir por su punto de vista político. Pero yo digo más que eso. Él fue mártir por el Señor Jesucristo. Porque él predicó el Evangelio en ese evento. Y algo curioso, amados, de que él siempre dejaba un micrófono para que cualquier joven podía preguntarle lo que quisiera, compartir sus ideas. Y alguien le había hecho una pregunta: ¿por qué tú piensas de que estos del transgénero están matando a la gente? Parece que se llama un tiroteo masivo o algo así, ¿verdad? Que una mass shooting, que le dicen en inglés, que matan a grupo de gente, ¿verdad? Cuando se meten a las escuelas, a las iglesias, a los clubs. Y este joven hizo esa pregunta, ¿verdad? Y él estaba contestándole. Y era durante esa pregunta cuando fue balaceado. Y esa bala le pegó aquí en la nuca y le rompió su arteria. Y no sé si han visto ese video, pero si no lo han visto, no lo miren. Porque, amados, yo he tenido estos días, cuando yo cierro mis ojos, miro esa imagen. Algo feo, horrible. Y este hombre fue mártir ahí enfrente de todos esos jóvenes. Enfrente de su esposa. Enfrente de sus niños. Y lo curioso es, amados, de que salió una noticia de que este joven que mató a Charlie Kirk, su familia era conservativa, era republicana. Eran mormones, ¿verdad? Nosotros no consideramos a los mormones cristianos, pero ellos hicieron lo que pudieron, ¿verdad? En los caminos, ¿verdad?, que pudieron con este joven. Pero este joven se fue a la izquierda, liberal. Y algo muy interesante que salió en las noticias de que este joven estaba en una relación con un transgénero. Un transvestite, que se le dice, transvestis. Y algo más curioso también es de que él le disparó a Charlie Kirk cuando él estaba contestando esta pregunta sobre el transgénero. Miramos de que él murió por sus principios, por sus convicciones. De que lo que dice la Biblia, un marido y una mujer, el matrimonio sagrado, bendecido por Dios. Nada más y nada menos. Nada diferente de lo que dice la palabra de Dios. Por eso si esta nación quiere bendecir el matrimonio del mismo sexo, nosotros lo rechazamos. Porque primero la palabra de Dios. Y este joven, amados, de 31 años, hizo un gran movimiento en la vida que el Señor le dio. Increíble las vidas que Él ha tocado. La inteligencia, la sabiduría, la manera que Él sabía la historia de la Constitución y a la vez la palabra de Dios. Es increíble, algo admirable. Y fue una tragedia, ¿verdad? Y algo terrible que miramos también ahora en las redes sociales es de que hay gente que está celebrando la muerte de este joven. Celebrando, riéndose, bailando, cantando, haciendo canciones. Pero note que la palabra de Dios nos dice algo también de esta gente. Ahí en Proverbios 8:36. Dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte.
Lo que une a los de la izquierda, los liberales que odian en su corazón, los que lo unen a ellos es el odio. El odio para todo lo que se trata de Dios. Primeramente, sí hay políticas aquí, pero primeramente es de que ellos odian las cosas de Dios, todo lo santo, todo lo que se trata de Dios. Porque le digo, un republicano puede estar en favor del aborto, del mismo sexo, el matrimonio del mismo sexo, pero el cristiano no. Entonces, todo cristiano es conservativo, pero todo conservativo no es cristiano. Hay una diferencia ahí. Pero para nosotros lo sublime es la palabra de Dios, amados. Lo repito, es el amor por el Señor Jesucristo y su palabra. Y este joven dio su vida por eso. ¿Y sabe por qué fue tan impactante también aquí en los Estados Unidos? Porque eso no se mira aquí en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos tenemos la libertad de predicar al aire libre. Y ahora miramos que aquí en los Estados Unidos hay un mártir que murió por su fe. Se ha mencionado de Martín Lutero Jr., el negrito, ¿verdad? También que lo mataron. Hay una diferencia ahí, grande. Yo no nos pongo en el mismo nivel a Charlie Kirk que a él. Para mí, este joven fue un verdadero mártir para el Señor Jesucristo, un Esteban completamente. Porque él murió hablando la verdad. ¿Esteban qué hizo? No comparado con Esteban, hermano. Esteban lo que hizo fue habló la verdad. Les enfrentó con la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Charlie Kirk también ahí cuando estaba con los jóvenes? Habló del Señor Jesucristo. Y ahora ya no se puede hablar. No se puede dar opiniones. Porque te matan. ¿Qué hizo Esteban? Habló la verdad. ¿Qué hizo Charlie Kirk? Habló la verdad. Y yo estoy muy abierto para tener esa conversación. Si usted tiene otra opinión. Porque ese es el ejemplo que deja el Señor. El Señor predicaba en el aire libre con los fariseos que lo querían matar. Desacuerdos siempre van a haber. Opiniones siempre hay. Pero el Señor nos dejó ese ejemplo para hablar. Los desacuerdos que tenemos. Y eso es lo que hizo Charlie Kirk. Él siempre predicó al Señor Jesús que Él murió por los pecados de los humanos y que Él era el único Salvador. Y por eso ahora, amados, después que su esposa, ella habló también. Si encuentran esas palabras que esa hermana, esa viuda, compartió, oh wow, fueron impactantes esas palabras. Y animó a toda la gente. Porque lo que él motivaba a los jóvenes para creer en el Señor Jesucristo. Y lo que hizo también que este grupo, habían bastantes grupos en diferentes escuelas con ese mismo título de Turning Point, donde se juntaban, oraban y hablaban de las noticias y de la palabra de Dios. Y ahora dijo la esposa que animó a todos los jóvenes. Abran un grupo en su escuela. Y salieron noticias de que miles de grupos. Porque lo que el enemigo quiere es que nos callemos. Que no hablemos. Oh, miren a Esteban, lo acaban de apedrear. Hay que callar nuestra boca, no hay que hablar de Jesús. Oh, miren lo que le pasó a Charlie, lo mataron por hablar del Señor Jesús. Hay que callarnos. Pero es a lo contrario. Aunque ellos quieran eso, amados, se dice de que la sangre del mártir, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Porque ellos dan su vida, la sangre derramada por el Señor Jesús. ¿Y qué pasa?
Lo contrario, lo que quiere el mundo. La iglesia crece. Ahorita hay un avivamiento de que usted lo va a ver y lo va a sentir. Porque ahora hay muchos que están inspirados para proclamar el Evangelio con el de nuevo que Dios da. Yo cuando estaba preparando dije, wow, Señor, el Señor Jesús, Esteban, este hermano Charlie, yo me siento inútil, Señor. Yo me siento inútil, yo no hago lo suficiente para ti, Señor. Ayúdame y perdóname, Señor. Capacítame, oh Dios, para servirte, dar mi vida por ti. En esta mañana hay que orar. Con esto voy a concluir. Y hay que orar que el Señor nos dé ese de nuevo para proclamar el Evangelio. Y amar a esos. Y orar por esos que están contra nosotros. Al mundo que está perdido sin Cristo. Ahí en Hebreos 11, 37 al 38 dice, fueron aterrados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Yo por eso cuando vi esta historia y este pasaje de Esteban, dije, wow, Señor, yo no soy digno. Pero tú eres, Señor. Y estos varones murieron por tu causa. Y oyeron esas palabras del Señor. En Mateo 25, 23. Su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana, oh Dios, viendo esta historia de Esteban, este joven, oh Dios, de que estaba ahí enfrente del Sanedrín, estos hombres judíos, oh Dios, que odiaban a Jesús al punto de matarlo en una cruz. Y miramos a este joven Esteban, oh Dios, de que él predicó de Jesús. Él habló de tu palabra, Señor, demostrándole a Israel que siempre ha sido idólatra, que siempre, oh Dios, ha pecado y rechazado a todos los apóstoles, los profetas. Y ellos cuando rechazan a esos varones, te están rechazando a ti. Tú dijiste, te van a aborrecer porque me aborrecieron a mí primero. Y por eso el mundo, Señor, no nos quiere. El mundo, oh Dios, nos aborrece. Y perdónanos, oh Dios, porque no hacemos lo que debemos de hacer. Perdónanos, oh Dios. Úsanos, queremos ser un instrumento en tus manos. Un vaso, Señor, que tú puedas usar para traerte gloria a ti, Señor, y traer almas a conocer al único Salvador del mundo, al Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Oramos por esta familia, Señor. Oramos por esta familia que ha perdido un marido, a su padre, hijo, amigo, hermano de la fe, Señor. Señor, yo no puedo imaginar que un hermano aquí sea un mártir, Señor. Qué tristeza cayera sobre nosotros. Me imagino, Dios, que la iglesia primitiva estaba triste cuando Esteban murió, Señor. Los apóstoles estaban todos nerviosos, angustiados, oh Dios, porque tú moriste en la cruz. Y nosotros podemos un poquito, Señor, sentir el peso de esto que es grave, Señor, y duele, Padre. A ver a un joven así, Señor, morir por tu causa. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a ser una iglesia que está disponible a dar su vida por ti, Señor. Danos ese anhelo para tu palabra. Danos ese anhelo para la oración. Y llénanos, Señor, de tu amor para amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo y servirte a ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo.
El pueblo del Señor dice, Amén. amén.